En este vídeo vamos a hablar de validación de formulario, pero ya a nivel global, a nivel de todos los campos cuando hacemos submit. Entonces, aquí tenemos dos tipos de validaciones en un formulario. Por un lado, tenemos validaciones que se pueden hacer a nivel de campo. Por ejemplo, si la que estamos viendo de que el nombre no sea vacío, la podemos hacer aquí a nivel de campo y la podemos lanzar en el input para que se vaya viendo el error conforme tecleamos. Pero hay otras validaciones que son las que afectan a más de un campo que, bueno, se pueden hacer también on input, pero lo más habitual es hacerlo en el submit. Ver si se pueden enviar y aquí, en el momento de enviar, comprobar varios campos. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado de todo esto es de no repetir código, no repetir las validaciones y hacer que sea todo lo más conciso posible. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se podría hacer. Yo aquí tengo montado, bien, la validación simplemente la que teníamos, la validación de que el nombre no esté, de que el nombre no sea vacío. Y he instalado los manejadores en el window onload. Y esto si lo probamos ahora, pues podemos ver que lo que está haciendo es que si yo lo pongo y lo borro, pues ya tenemos aquí la validación del nombre. ¿Bien? Ahora, imaginad esto que queremos añadir, validar, queremos que no se pueda enviar el formulario a no ser que el nombre esté informado. Entonces, para controlar la validación del envío del formulario, lo tenemos que hacer con el evento onSubmit del formulario. Entonces, añadiríamos lo primero un manejador de evento, formulario, form1, por ejemplo. Bueno, como solo tenemos una, lo podemos hacer aquí. Form, aquí esto también se puede poner const porque no lo vamos a tocar. Form.onSubmit y aquí la validación del formulario. Vamos a crear una función. ¿Vale? Validate form. Vamos a crear aquí la función validate form. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que validar en el form? Por un lado, tendremos que validar los campos individuales y por otro lado, lo que tenemos que hacer son las validaciones múltiples. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí validate form, vamos a poner un evento. Lo primero que podemos hacer aquí es quitar, hacer que no se envíe por defecto. ¿Ven? Hasta que no lo demos por válido, no se va a enviar. Y luego aquí lo que podemos hacer es event, o sea, vamos a hacer el form, ¿vale? Document form sub 0. Lo vamos a enviar a mano. ¿Sí? Está todo correcto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos evitar? Aquí en los campos individuales, yo ahora lo que tendría que hacer, si solo he validado el nombre, tengo que hacer lo mismo que aquí. Fijaos, tengo que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo coger aquí el código, copiarlo. O sea, a ver, el problema esta es una validación muy sencilla, pero en el momento que esta validación sea compleja, estemos intentando validar una expresión regular, hacer cualquier otra cosa, no nos interesa tener la validación aquí y la validación aquí. Entonces, lo que podríamos hacer, una posible solución sería hacer que esta función nos devuelva si el campo es válido o no es válido. Le podemos cambiar el nombre, le podemos cambiar check, por ejemplo, check first name, y entonces aquí que nos devuelva si es válido o si no es válido. Entonces aquí, cuando era válido, podemos hacer que devuelva que es ok, y cuando sea inválido, ¿ven? Entonces aquí fijaos, hemos cambiado la función y hemos hecho que nos devuelva un valor. Entonces aquí lo que podemos hacer es comprobarlo, ¿vale? Haríamos aquí set valid y podríamos hacer aquí check first name. Entonces con esto estamos lanzando aquí la validación a la hora de enviar el formulario y si tuviésemos otros campos, pues podríamos aquí haciendo con un AND, por ejemplo check surname si tuviésemos,
¿ven? O lo que fuera, podemos ir aquí añadiendo y podríamos no tendríamos el código de la validación de campos individuales duplicados. Luego aquí ya lo que haríamos es return, a ver, if not valid, return. ¿Ven? Si no es válido, retornamos y entonces no hacemos el submit de form. Esto sería una forma de hacerlo. Vamos a probarlo aquí y ahora veremos que el formulario no se va a enviar. ¿Vale? Ahora vamos a irnos aquí. Yo escribo. O sea, vamos a hacerlo con la cargada. ¿Vale? Esto de aquí, ¿por qué no me lo está cogiendo? Porque es check first name. Tengo que instalar aquí el manejador correcto. Me voy aquí, recargo el formulario y entonces ahora fijaos qué pasa cuando yo le doy a submit. Yo le doy, ¿veis? Y me ha lanzado la validación de aquí y además no me ha enviado el formulario. Es lo mismo si yo recargo que si yo hago esto y hago aquí. ¿Ven? Lo importante de todo esto es no tener el código duplicado. Fijaos que la validación de first name lo tengo únicamente en un sitio, porque la validación de los formularios se os va a complicar de una manera muy rápida en cuanto intentéis hacer un formulario un poco complejo. Bien, y lo otro aquí que tendríamos que hacer serían las validaciones múltiples. O sea, imaginad, por ejemplo, que queremos validar que si han seleccionado aquí otro, no pueda seleccionar aquí Forest Green, por ejemplo. Entonces, lo importante sería aquí todo esto, acordaos de las funciones. Intentar llevaros el mayor código posible a unas funciones de manera que esta validación nos quede limpia. Entonces, aquí le podríamos llamar function check forest green, por ejemplo. Esta validación, pues aquí habría que ponerle un nombre que tuviera sentido. En este caso, pues no tiene ningún sentido porque lo que estoy haciendo es algo que me he inventado simplemente para esto. Entonces aquí sería lo mismo. Lo podríamos hacer, necesitaríamos obtener el valor de estos dos campos, de este y de este. Entonces vamos a verlo. Vamos a coger, ¿cómo se llama en este campo? Y de color. Color, se igual, document, get element vaya ID, color creo que se llama, alue, ¿vale? Entonces hemos quedado que si selected color no es forest green, ¿vale? Fijaos, bueno, estamos aquí con value, entonces lo que tenemos que coger es esto, ¿vale? Esto de aquí. Vamos a poner, para que quede más claro, vamos a ponerle una constante. No es igual a forest green, ¿vale? No, aquí hemos acabado. Si es forest green, si no es forest green no tenemos nada que validar. Y si es forest green, entonces lo que podemos hacer, if hemos quedado que era ¿cómo se llamaba? TV show, bueno, se llama TV show, pues vamos a coger el valor de TV show. Ahora veremos aquí lo que ponemos. Entonces, sí, TV show es igual, a ver, que hemos quedado a other, pues sería valor C, por ejemplo. TV show es C. Hemos quedado que no se podía, ¿vale? Return false, aquí podríamos poner un error y podríamos hacer lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos coger esto? Pues document, query selector, y entonces aquí teníamos que cogernos el input con el name TV show y tenemos que hacernos el checker y aquí el punto value. Voy a comprobarlo, a ver que lo tengo bien antes de que esto empiece a fallarme. Show check, vale, ¿dónde está aquí el fallo? Name show. Esto es lo que me
Devuelve. Vale, checked es que no es ninguno. Vale, perfecto. Si hago esto sí que me lo cogerá. Entonces tenemos que hacer esto. Tenemos que utilizar el operador. Aquí creo que era este, ¿vale? Que lo mire. Pues este es así. ¿Vale? El null coalescing operation. Entonces este de aquí, este no lo hemos visto. Este lo que es que si yo le pongo aquí el punto directamente, si esto de aquí es null, es un define, no tiene la propiedad value, me va a lanzar un error. Si yo le pongo esto de aquí, lo que va a hacer es que si esto de aquí no existe, me va a devolver un define y no me va a dar ningún error, ¿vale? Este es un operador nuevo que tiene JavaScript que es muy útil para estas cosas. Vale, entonces ya tenemos aquí el check for screen y aquí haríamos las validaciones múltiples. Entonces podríamos hacer valid que sea igual a check for screen, etcétera, con el resto de validaciones que lo quisiésemos hacer. Entonces aquí lo mismo, si not valid, return. Vale, aquí podríamos, este lo podríamos quitar. Vale, aquí podríamos hacer, bueno, queda más claro aquí si lo hacemos de esta manera. Vale, entonces tenemos una variación de un campo individual, una variación de campos cruzados y vamos a probarlo. Entonces, si he seleccionado forest green, no podría seleccionar una C. Vamos a ver si es verdad. Forest green, other, submit, ¿ves? Y me está dando un error. Me está dando, vamos a poner aquí también, ¿vale? Y me está dando un error, no me deja enviarlo. Lo que pasa es que aquí, además, otra cosa que tendría que hacer es aquí indicar en algún lado del formulario que hay un error. Lo suyo es tener un campo diciendo, pues no se puede hacer alguna cosa. El valor que a lo mejor me lo podría devolver esto. En fin, hay varias formas de hacerlo. Lo importante es eso. Los checks de campos individuales, no tenerlos duplicados y intentar dejar aquí la validación del formulario lo más sencilla posible porque eso se complica con facilidad.